Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War. Soy Minkop y hoy os traigo un pequeño unboxing de una de las cajas de Warhammer Fantasy antiguas, concretamente del cañón enano. Os traigo este unboxing porque también así tenéis una pequeña preview de lo que va a ir la siguiente guía de pintura, que en este caso va a ser no del cañón de los enanos, sino del cañón órgano, porque esta caja nos permitía montar lo que era el cañón de los enanos, que vemos aquí en ilustración fotográfica en la portada, o lo que sería el cañón órgano, que lo tenemos por aquí atrás, que sería este. De todas maneras vais a ver los dos porque tenemos otra caja más precisamente para poder montar las dos figuras. Si habéis estado siguiendo mis vídeos, y si no, no importa porque os lo explico ahora, aquí en Miniature War muy pronto vamos a traer lo que son los informes de batalla. Concretamente, pues de Warhammer Fantasy va a haber muchos. Y estamos preparando pues todo lo que era, o intentando preparar todo lo que era Warhammer Fantasy, ¿no? Los ejércitos de Warhammer Fantasy. Estamos pintándolos a saco, o más bien los estoy pintando a saco, y estoy aprovechando ese pintado para traer los informes de batalla para haceros las guías, ¿no? Explicaros cómo lo pinto, cómo va, etcétera. Entonces, poco a poco vamos completando Warhammer Fantasy. Como ya había dicho, los informes de batalla primero que van a venir van a ser entre 500 y 700 puntos, que es más o menos lo básico con lo que se puede jugar. Empezaréis a ver batallas de esas y según vayamos terminando figuras dentro de lo que es los ejércitos de Warhammer Fantasy, pues iréis viendo batallas mucho mayor. También, por supuesto, nos vamos a meter con otros juegos como Flame of War, también Warhammer 40.000, también vais a ver partidas de Infinity, pero de momento estamos centrados en Warhammer Fantasy, porque además estamos aprovechando para recuperar todas esas figuras que han sido descatalogadas y que poco a poco pues vamos consiguiendo por diferentes métodos, ya sea visitando tiendas de barrio, tirando mucho de eBay, escudriñando la red de redes. Poco a poco vamos consiguiendo no solo las figuras descatalogadas actualmente después del fin de los tiempos, sino figuras descatalogadas hace bastante tiempo. Bueno, aquí tenemos esta caja, ¿no? Es la presentación de la caja de lo que era el antiguo Warhammer Fantasy. Las cajas nuevas de Age of Sigmar son completamente blancas, es el formato actual. Y como habéis visto, pues por aquí tenemos básicamente la explicación de los que nos trae, los colores básicos que se han usado. De hecho, si os fijáis, esta caja es bastante antigua, porque los colores que aquí nos dicen ya no existen. Estos son los antiguos colores que tenía Citadel, que perdió, no sé qué pasó, sé que quisieron cambiar la fórmula, cambiaron de compañía, pero la compañía antigua que le hacía las pinturas tenía la patente de los nombres, ¿no? O tenía los nombres registrados, entonces tuvieron que cambiar todo el formato de nombres, ¿no? Por ejemplo, el Chaos Black ahora es Abaddon Black, por ejemplo, o el Ball Metal Gun, bueno, el Ball Metal Gun no me lo sé, pero por ejemplo, el Dark Fresh, el Graveyard sería lo que es ahora el Steel Legion Draft, por ejemplo. Más adelante os voy a sacar una tabla, porque yo todavía sigo usando muchos colores de esos antiguos, porque tengo, digamos que con el tutorial que habréis visto ahora en la web, que es lo de la paleta húmeda, las pinturas dan mucho de sí, o sea, van a durar muchísimo tiempo. Entonces yo tengo acumulado ahí pinturas de hace eones, por así decirlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae la caja. Vamos a abrirla con cuidadito, aunque no importa mucho porque no creo que dañemos las figuras. Vamos a pegarle un corte por el lado, vamos a quitarle el precinto. Los coleccionistas se estarán tirando de los pelos ahora mismo porque estamos abriendo la caja, pero me da igual. No abrir una caja de Warhammer Fantasy es sacrilegio. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a abrir por este lado. A ver. Bien, pues aquí tenemos... A ver, ¿qué más hay? Las instrucciones, ¿queda algo? No, ya está. Bueno, vamos a dejar la caja por aquí. Bueno, aquí tenemos unas instrucciones bastante sencillitas. Aquí nos enseña las dos opciones de montaje, el cañón órgano, el cañón de los enanos. Nos enseña aquí qué significa cada símbolo, unas pequeñas explicaciones en todos los idiomas, ¿no? Todos los idiomas que cubre Game Workshop. Y aquí nos da, si os fijas bien, pues aquí vemos las dos opciones, ¿no? Aquí arriba tenemos el cañón enano y aquí abajo tenemos el cañón órgano. En este caso lo que voy a hacer es montar el cañón órgano, que se usa más en Total War que el cañón normal, y es lo que vamos a ver primero a la hora de pintar. Y por aquí detrás pues tenemos
las instrucciones para pintar lo que, bueno, perdón, para montar lo que sería la dotación del cañón. Todas las armas de, bueno, casi todas las armas de asedio de Warhammer Fantasy siempre llevan 3 miembros de dotación. Y aquí pues me imagino que estos son los típicos extras. A ver que se vea, perdón, el reflejo aquí. Estos son los típicos extras que podemos usar pues para decorar la peana y añadir un poquito más de detalle, que por supuesto los voy a usar. Aquí tenemos, a ver, tenemos una peana por aquí. Mira, esta vez han sido más antes. Lo que pasaba es que, si os fijáis, pues venían las 4, pero llegó un punto en que Game Workshop dijo automáticamente no. Si viene quitarlas y poner solo las justas, ¿no? Estuvieron ahí recortando porque antes te traían las 4 y te sobraba una, ibas acumulando ahí peanas que antes decía, ¿y qué hago yo con tanta peana? Pues ahora te tiras de los pelos para conseguir estas peanas, si no que las buscas de proxy, porque como ya no existen, aunque Game Workshop aún las sigue vendiendo en su página de internet, quieras que no, si te compras una caja de Age of Sigmar y quieres transformarlos para Fantasy usando peanas cuadradas, no te queda más remedio que tirar de proxy o gastarte los duros porque te cobran una barbaridad por unas peanas. A ver, vamos a ver las planchas de la matriz. Pues aquí tenemos a los enanos. Voy a ver si puedo cuadrar mejor la imagen. Vamos a ver. A ver, aquí está, más o menos así. Muy detalladas. Creo que estas son de 7ª edición, me parece. Estas matrices fueron antes de 8ª. En 6ª edición no son, porque en 6ª edición recuerdo que todavía usaban el cañón de metal, que se parecía mucho al cañón imperial, pero más pequeñito. Esto creo que ya salieron en 7ª edición, en la reedición del cañón de los enanos. Y aquí tenemos las planchas del cañón órgano y más parte del instrumental. Al contrario que el cañón imperial, que es madera y un cañón de bronce, si fijáis, todo lo que es la tecnología enana es mucho más steampunk, es mucha mecánica, mucha maquinaria. Va a ser interesante montarlo. Tiene bastante detalle, la verdad. Hay planchas y figuras que no se puede decir que tengan muy buen detalle, pero con el tiempo Game Workshop fue mejorando lo que es la impresión en plástico, y yo creo que actualmente son los mejores imprimiendo figuras de plástico, la verdad. Metieron la cagada del Finecast, porque fue así, quisieron pasar de metal a resina todas sus figuras, pero ahí la cagaron. Pero yo creo que a día de hoy en plástico no los gana nadie, la verdad. No los gana nadie, porque son magníficas las figuras de plástico. Lo que pasa es que, claro, te vende plástico a precio de oro, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en complicaciones hablando de los precios de la Game Watch. Y nada, esto sería lo que trae la caja del cañón de los enanos, con las dos opciones, cañón órgano y cañón enano. Y nada, ahora lo montaré, lo prepararé para el tutorial de pintura y en muy breve lo vais a tener. Así que estar atentos, que yo creo que en menos de una semanita os lo traigo. Y os lo voy a traer completo. O sea, voy a traeros cómo pinté el cañón órgano y los 3 tripulantes, ¿de acuerdo? Y creo que también, porque por ejemplo, aquí si os fijáis, el cañón no tiene peana. Yo a las máquinas de asedio siempre me ha gustado ponerles peana. Entonces voy a ponerle peana al cañón. Y para un tutorial, no para este, pero para otro tutorial os voy a traer cómo diseñar peanas interesantes para no solo para maquinaria de asedio, sino para cualquier otra figura. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Darle a like si ha sido así. Suscribiros, que muy pronto veréis cómo pintamos este cañón. Y hasta la próxima.